Porción que hemos leído. Dios ha sido bueno, hermanos. Amén. Dios ha sido bueno con nosotros. Siempre el Señor manifiesta su poder, su gloria en nuestras vidas. Y Dios ha sido bueno durante 112 años que va a cumplir nuestra iglesia el último domingo del mes de octubre. Y en relación a esto, nuestros temas va enfocado. Nuestro tema general, si ustedes tienen su calendario, ¿verdad? Y en su casa ya lo pegaron. Nuestro tema general es creciendo en la proclamación y en testimonio de nuestra fe, de cómo Dios ha sido bueno. Por eso en esta mañana el tema le hemos titulado Dios está siempre atento. Dios está siempre atento, pero ¿atento a qué? ¿A qué Dios está atento? A sus promesas, está atento a su pueblo, está atento a su creación, porque la soberanía de Dios lleva al mismo Dios eterno a estar al pendiente de lo que es de Él, y su providencia va tomado de la mano con la soberanía. Entonces, si Dios es bueno, hermanos, ¿ha tenido algún momento usted que tiene miedo de algo? ¿Ha llegado un momento, o cuántos de ustedes los que están aquí tienen miedo ahorita? Alguien me va a preguntar, ¿pero miedo de qué, pastor? De cualquier cosa. ¿Cuántos de ustedes tienen miedo? Todos, de alguna manera, tenemos miedo de algo. Miedo al futuro. Miedo para el día de mañana, no sé cómo me va a ir, tengo cita médica, tengo tal vez una cita con un jefe, con un patrón, no sé si me va a contratar o no. Tengo miedo porque tal vez un hijo está enfermo y no me gustaría escuchar algo difícil, algo complicado. Temor a la muerte, oye, no me quiero morir, hay muchas muertes, ¿verdad? Y dices, no quiero morirme. ¿Cuál es tu miedo? ¿Estás cargando problemas, aflicciones en este momento? Todos, repito, tenemos miedo de algo. No sé cuál sea tu miedo, pero miren, hermanos, si nosotros quitamos nuestra mirada en la persona de Jesucristo, que dice en los evangelios una y otra vez, y también en el Antiguo Testamento dice, no temáis. Si quitamos nuestra mirada en ese Jesucristo, en el Dios eterno, el miedo nos puede paralizar, el miedo nos puede esclavizar y puede apoderarse de nosotros. Pero Dios dice, no tengas miedo, porque yo estoy atento a mis promesas, porque yo estoy atento con mi pueblo. Y Dios ha estado atento con el divino Salvador durante 112 años, incluso un poquito más atrás. Pero ¿cómo estamos hoy ante Dios? ¿Seguimos confiando en sus promesas? ¿Qué podemos hacer si tenemos miedo hoy de algo, hermanos? ¿Qué puedo hacer ante el Señor si algo me está oprimiendo y tengo miedo? Oremos para contestar esta pregunta y que el Dios de la palabra nos hable en esta hora. Bendito Dios eterno, gracias te damos porque hemos cantado himnos llenos de promesas y queremos celebrar tu nombre en este mes, Señor, en el marco del aniversario de tu iglesia, recibiendo tu palabra, reconociendo, Señor, que tú has sido bueno y que tú siempre estás y estarás atento de tu iglesia y nunca nos vas a dejar solos. Señor, que tu Espíritu Santo sea quien hable, solamente úsame como un instrumento y que tu palabra llegue al corazón de tu pueblo. Abre nuestros ojos para mirar las maravillas de tu ley, porque esto es palabra tuya, Padre. En Cristo Jesús te lo pido. Amén. Amén. Vivimos en un tiempo difícil, hermanos, en donde, repito, el miedo muchas veces nos quiere paralizar. Miedo a la enfermedad,
A veces tenemos que estar medicándonos, ¿verdad? Para poder salir de nuestras crisis tal vez. A veces tenemos que recurrir a otros medios para tranquilizarnos. Y entonces vuelvo a hacer esta pregunta: ¿de qué tienes miedo hoy? ¿De tu enfermedad? ¿De tu economía? ¿De tu futuro? ¿De tu problema? ¿De qué tienes miedo? El pasaje que leímos, hermanos, si tienes tu Biblia abierta, nos habla de un hombre que, humanamente hablando, tenía mucho poder. Este hombre es Faraón. Bueno, es el segundo faraón, no es el primer faraón, ¿verdad? Que José vio ahí, ya es un segundo, ¿verdad? Entonces, el pasaje que leímos, este hombre se sentía poderoso y lo hablamos hace 15 días. Faraón es el que daba órdenes. Pero encontramos en el pasaje que leímos, casi al final, hubo unas mujeres que no le tuvieron miedo a Faraón. Y más adelante voy a decir de cómo era la vida de Faraón. No era cualquier persona. Pero estas mujeres, estas parteras, no le tuvieron miedo y Dios prosperó a ellas por confiar en sus promesas. En la historia que hemos leído tiene muchas enseñanzas, pero hoy quiero que nos enfoquemos en una sola. La historia del pueblo de Dios está comenzando y Dios cumple sus promesas. Dios siempre está atento a los suyos. Dios siempre está atento a su pueblo, a su iglesia y también a lo que Él ha prometido. Por eso quiero que aprendamos 3 cosas de manera sencilla en esta mañana. Número 1, tenemos que recordar que el pueblo que Dios está comenzando está en Egipto esclavizados. ¿Sí? Están siendo azotados. Y cada día les dan más trabajo y más trabajo, porque el faraón se está dando cuenta que el pueblo se está multiplicando. Y Faraón dice: oye, va a llegar el momento en que estos israelitas nos van a invadir. Si una nación va a venir contra nosotros los egipcios en una guerra, tal vez ellos se van a unir y nos van a amolar, nos van a destruir. Y por tanto Faraón manda a que les carguen más trabajo. ¿Para qué? Una de dos: para que se mueran de cansancio o para que se vayan ya de Egipto, ¿verdad? Estaban en una opresión, pero ¿saben qué? Dentro de su opresión, ahí estaba el Dios vivo y verdadero, trabajando, obrando, como decía el canto que hemos entonado. Por eso 3 cosas quiero que aprendamos en esta mañana. Número 1, la opresión no impide que Dios cumpla su promesa. La opresión no impide ni impedirá jamás que Dios cumpla su promesa. Éxodo capítulo 1, tenemos que comenzar viendo cómo Dios cumple sus promesas. Y para entender esto, tenemos que estar bien centrados en la Escritura. Ahora, para entender la historia de Éxodo capítulo 1, cómo el pueblo, aún siendo oprimido, se siguen multiplicando, ¿cómo le hace Dios? Porque Dios tiene que cumplir la primera promesa que hizo en Génesis 3:15. Y entonces encontramos que Dios es el primero o el primer profeta que da una profecía hacia el futuro. Génesis 3:15, ¿qué dijo Dios? Algunos lo sabemos de memoria, ¿verdad? Pero Dios dijo: y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y su descendencia. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Ahí está en la pantalla. Y pondré enemistad entre ti. Le está hablando Dios a la serpiente y le dice: entre ti y la mujer.
Después del pecado de Adán y Eva en el jardín del Edén, vivimos un tiempo de mucha enemistad, hermanos. En una enemistad constante con el enemigo, que siempre se va a meter con la iglesia de Dios, porque el enemigo no quiere que escuchemos al Señor, no quiere que creamos en la palabra, no quiere que creamos en sus promesas, y entonces el enemigo siempre te va a querer que apartes tu oído, tus ojos en Cristo, y que tengas miedo a las situaciones difíciles. Pero Génesis 3:15, cuando dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, yo mandaré a alguien, dijo Dios, y le está hablando a la serpiente, que te va a herir en la cabeza. Eso está hablando de la cruz del Calvario. Vendrá un hijo mío, dice el Padre, que te va a herir en la cabeza. Va a ser crucificado, sí, pero para destruirte. Tú le vas a herir en el talón, va a sufrir, va a ser azotado, va a ser colgado, pero Él te va a herir en la cabeza, te va a derrotar en la cruz del Calvario. Esa es la primera promesa. ¿Y por qué Dios hace esa promesa? ¿Por qué va a enviar a su Hijo Jesucristo? Porque Dios va a formar un pueblo que se va a llamar el pueblo de Dios, la iglesia de Jesucristo, que somos nosotros. Y por tanto, Dios comienza en Génesis su primera promesa de crear un pueblo. La segunda promesa que tenemos que entender está en Génesis capítulo 12, versículo 2. Ahí donde Dios ya está, ahora sí, consolidando a los que estaban esclavos, a los que había comenzado y después son esclavos. En Génesis 12:2, todos juntos, está en la pantalla, dice: y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás ¿qué? Bendición. Haré de ti una nación. ¿Quién está hablando? Está hablando Dios, le está hablando a Abraham. ¿Y por qué dice haré de ti? Dice Dios, porque en Génesis 3:15 lo prometí. Voy a enviar un Salvador, porque si no hago una nación, pues ¿para qué envío un Salvador? Pero en Génesis 12:2 ya Dios está confirmando lo que dijo Génesis 3:15. Ahora, en Éxodo capítulo 1 es ahí donde vemos que ya Dios comienza ahora sí a consolidar a su pueblo. En Éxodo capítulo 1 es el cumplimiento de la promesa que Dios le hizo a Abraham de hacer una nación grande, un gran pueblo. Ahora, Éxodo capítulo 1, quiero que veas tu Biblia. El pueblo se está empezando a multiplicar, y el pueblo se multiplicó. Y en Éxodo 1, 3 veces la palabra dice, y el pueblo se multiplicaba. Lo vemos en el versículo 7, versículo 12 y versículo 20. 3 veces el Señor dice, y el pueblo se multiplicaba. ¿Quién es el que está obrando, hermanos? Dios es el que está obrando, porque fue una promesa: multiplicaos, fortificaos, llenad la tierra. Y dice 3 veces se multiplicaban. El pueblo ya estaba en Egipto, estaba en la esclavitud, estaban siendo oprimidos, pero aún en su opresión, Dios seguía multiplicando a su pueblo. ¿Cuál era la estrategia de Faraón? Vamos a darles más trabajo para que ya no se multipliquen. Pero Dios dice en Éxodo 1, 3 veces, y el pueblo se multiplicaba. La esclavitud, la opresión no estaba impidiendo que Dios cumpliera su promesa, hermanos. La opresión de los hijos de Abraham, Isaac y de Jacob, en esta opresión que vivían, no estaban impidiendo que Dios cumpla lo que le había prometido a Abraham. Y el pueblo se multiplicaba en gran manera. Y entonces quiero que veamos, hermanos,
que cada vez que la Biblia dice en Éxodo 1 y el pueblo se multiplicaba, tiene que ver con el cumplimiento de las promesas del Señor. Ahora, así como 3 veces se menciona que el pueblo se multiplicaba, Dios actuando, también el enemigo está actuando, hermanos. Ahí entra el enemigo queriendo interrumpir, destruir las promesas del Señor. Porque también 3 veces, también 3 veces, Faraón quiso destruir esta promesa de Dios. Así como 3 veces se afirma la promesa que Dios está cumpliendo, 3 veces el enemigo, usando a Faraón, quiere aniquilar esta promesa. Quiere aniquilar el pueblo de Dios. Lo vemos en Éxodo, versículo 1, versículos 11 al 14. 1. Vamos a darle más cargas para que ya no se multipliquen, dice Faraón. 2, del 15 al 16. No funcionó la primera estrategia, Faraón se va con una segunda. Voy con las parteras, para que si nacen varones, que los maten. No le funcionó. 3, versículo 22. No pude, dice Faraón, pero la tercera no me va a fallar. Todo varón que nazca, que lo echen al río, ¿verdad? 3 promesas de Dios y 3 reacciones negativas, pecaminosas de Faraón. Pero ¿quién creen que va a ganar, hermanos? Dios, el creador del cielo y de la tierra. Y entonces el versículo 8 dice la palabra: se levantó un faraón que no conocía a José, que no conocía la historia de lo que había ocurrido en el libro anterior de Génesis. Hay un nuevo faraón, y este faraón tiene miedo a que el pueblo de Israel que se multipliquen porque le pueden quitar el poder, y comienza con una estrategia para matar y aniquilar al pueblo del Señor. Y del 11 al 14 comienza, repito, a ponerles más cargas. Los azotaban, les amargaban la vida a los hebreos. Cada día les cargaban más trabajo para que con el exceso de trabajo el pueblo se rindiera. Pero, hermanos, me encantan los peros en la Biblia. Pero Dios fortalecía a su pueblo. Cada vez más el Señor actuaba y no le funciona la estrategia, y Faraón dice: cambio de estrategia. 11 al 14, repito, cambia la estrategia. Ahora va a entrar en el 15, donde dice: ahora tendré que ir con las parteras. Ahora, Faraón es el más grande en ese momento en toda la tierra. Faraón quiere hablar con las parteras. Y miren, ahora, yo tenía en mente, ¿verdad? Desde niño, que nomás eran 2 parteras para atender a 200 personas, a 300 mujeres. ¿Podrán 2 parteras atender a 300? ¿Verdad que no? Estas 2 parteras que menciona la Biblia eran jefas de las demás parteras, y Faraón tenía que ir con las líderes, ¿sí? Y entonces, ¿qué tiene que hacer las parteras según el mandato de Faraón? Matar a cada varón que nazca. Las parteras están en un dilema grande. ¿Cómo? Y entonces la Escritura dice: pero Dios estaba con ellas. En medio de la opresión, hermanas y hermanos, no impide que Dios cumpla sus promesas, porque el pueblo se seguía multiplicando. Y cuando entran las mujeres, cuando entran las parteras, tienen este desafío. Están en una prueba tremendo, porque Faraón no era un hombre cualquiera.
y les dice: ustedes les encargo, todo varón que nazca, mátenlo. Por eso, número 2, ¿qué encontramos en este pasaje? Las pruebas, número 2, no quitan la atención de Dios sobre su pueblo. Las pruebas, por más pesadas que sean, no quitan la atención de Dios sobre su pueblo. ¿Y qué pasa con las parteras al recibir este mandato del faraón? Versículos 16 y 18 dice que las parteras no hicieron caso. Alguien puede decir: pues qué desobedientes mujeres, ¿verdad? No, lo que están haciendo ellas es obedecer a Dios. Sí, le mienten a Faraón. Es que cuando llegamos, ¿verdad? Ya las hebreas ya tuvieron su hijo, ¿verdad? Pero vemos que Dios permite que su pueblo se siga multiplicando ante el mandato de Faraón, porque lo que Faraón estaba haciendo era en contra de la voluntad de Dios. De tal forma que ahora ya no, el Faraón ya no puede confiar en las parteras. Y Faraón comienza a planear una tercera estrategia para aniquilar el pueblo que está en aumento. ¿Cuál es la tercera estrategia? Versículo 22. Y le dice a todo su ejército, o a los egipcios, ¿verdad? Cuando escuchen que un niño llore por ahí en una casa y vean que es varón, inmediatamente tienen que hacer algo. ¿Qué? Según el pasaje, arrójenlo al río Nilo, ¿sí? Arrójenlo al río, ¿verdad? Entonces, ahora, ese río es el río Nilo. ¿Por qué Faraón le dice arrójelo en el río Nilo? Según la historia, ¿verdad? En aquellos tiempos el río Nilo era el río más peligroso, donde había animales dentro del agua que no se podría acercar nadie en ese río, porque había peligro de muerte. Y entonces por eso Faraón dice: mi tercera estrategia no falla, echadlo inmediatamente al río Nilo, porque ahí sí no hay vida. Faraón lo que estaba tratando era aniquilar, hermanos, aparentemente los bebés, pero es más allá. Lo que Faraón quería aniquilar es la promesa del Señor: de ti haré una nación grande. Faraón quería interrumpir los planes del Señor, y eso lo vemos en el Éxodo, como hasta el Éxodo capítulo 14, ustedes pueden darse cuenta cómo Faraón seguía y seguía queriendo destruir los planes del Señor, hasta que llegaron las plagas, ¿verdad? Ahora, Faraón era un instrumento de Satanás. Ahí se cumple lo que dijo: habrá, ¿qué cosa? Una enemistad entre la simiente tuya, serpiente, y la simiente que voy a enviar, que es el Hijo de Dios. Por eso Faraón era un instrumento de Satanás, una simiente de muerte, una simiente de la serpiente, y la simiente de la enemistad siempre va a estar principalmente con los hijos de Dios. Todos aquellos que actúan en contra de la palabra, hermanos, oiga bien eso. Todos aquellos que actúan en contra de la palabra del Señor, aunque estén en una iglesia, pero sus hechos van en contra de las Escrituras, son simiente de Satanás. Lo dice el Señor, lo dice la palabra. En Juan capítulo 8:44 lo afirmó Jesucristo cuando dijo: vosotros sois de vuestro padre el diablo, porque ustedes hacen lo que bien les parece y no la voluntad de Dios. Qué duras palabras, ¿verdad? Pero es palabra de Dios. Aquellos que actúan en contra de la palabra son simiente de Satanás. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, porque hacen lo que a ustedes les parece bien y no lo que dice la palabra.
Entonces, dice la palabra del Señor, Faraón quiere aniquilar la palabra, las promesas del Señor, y entonces Dios está obrando. Dios dice, aún con aquellos que están en contra mía, voy a trabajar y voy a darles su merecido a mi tiempo. Y vemos que el faraón y todos los egipcios recibieron su castigo en el capítulo 14 de Éxodo. El pueblo entonces vivía en opresión. Las parteras están en un momento difícil de prueba ante Faraón, porque el pueblo de Dios siempre va a pasar momentos de aflicciones, hermanos. Siempre vamos a pasar momentos difíciles. La Iglesia del Divino Salvador ha pasado por momentos tormentosos en estos 112 años. Hemos pasado dificultades, hermanos. Hemos pasado momentos muy complicados, pero Dios está siempre atento con su iglesia y cumple sus promesas de conducirnos en sus benditas manos, hermanos. Podemos también hoy, domingo, esta semana que hemos pasado, hoy, mañana, podemos estar viviendo tiempos sumamente complicados, hermanos. Tiempos muy difíciles, tiempos con muchos miedos tal vez. Y podemos entonces pensar que tal vez Dios no está escuchando mi oración. Podemos tal vez imaginarnos que Dios no está escuchando nuestro clamor. Podemos pensar que Dios está distante de nosotros. Pareciera que Dios no le importa lo que me está pasando porque no veo un rayo de luz de esperanza. Pero hermano, Dios nunca deja de vernos. Dios nunca deja a su pueblo. Dios, hermanos, siempre está atento a su pueblo y a sus promesas. Dios nunca deja de estar atento a los sufrimientos que está pasando usted, hermano. Dios nunca deja de ver su problema, su situación. Y Dios va a llevar a cabo su plan perfecto, a cumplir su palabra, su promesa, pero a su tiempo. A su tiempo, hermanos. Dios siempre cumple sus promesas porque Dios es bueno. Dios es grande en misericordia. Dios lo va a llevar a cabo lo que ha empezado. Y no importa la fuerza que tenga tu problema. No importa el tamaño de tu situación, Dios está presente porque Jesús es nuestro buen pastor, el que nos conduce a aguas cristalinas, dice la Escritura. Vamos a pasar en valles de sombra de muerte, pero el Señor dijo, como el buen pastor, dice, pero no teman mal alguno. ¿Por qué? Porque yo estaré contigo. Tu vara y tu cayado me deben de infundir, ¿qué? Aliento. Por eso, hermanos, Dios está presente con nosotros. Tal vez entraste a la casa del Señor con miedo de algo, miedo por lo que estás atravesando. ¿Cómo me va a ir si meto este asunto, si meto mi solicitud al trabajo? Y empezamos, ¿verdad?, a tener miedo. Pero Dios dice, no tengas miedo. Pero ¿qué tienes que hacer para no tener miedo, hermanos? Número 3, obedece y confía en Dios. Obedece y confía en Dios. Y quiero que leamos juntos la Escritura. Miren lo que hicieron las parteras. Éxodo 1, versículo 21. Todos juntos en su Biblia dice: y por haber las parteras temido a Dios, Él prosperó las familias. La palabra temer en la Biblia, ya les expliqué muchas veces qué es: obedecer a Dios, confiar en Dios, respetar a Dios, sujetarme en Dios. Y por tanto, si obedeces y confías en Dios, Él va a prosperar tu vida y tu familia.
En medio de la opresión del pueblo que estaba comenzando en Egipto, Dios estaba haciendo algo bueno. Hermanos, Dios estaba usando a las parteras. Y el pueblo sabía que el multiplicarse y el crecer tenía que ver con la mano poderosa de Dios. No importando las circunstancias, el pueblo sabía, Dios está con nosotros. Por eso, hermano, hermana, joven, no importa qué circunstancia estés pasando hoy, si el Señor ha llevado de la mano por durante 112 años, que si Dios lo permite vamos a llegar, Dios seguirá estando con nosotros. En tiempos de escasez, en tiempos de opresión, en tiempos de pruebas, por más fuerte que sean, Dios siempre está atento a tu vida, a tu problema, a tu circunstancia, y siempre estará atento para cumplir sus promesas. Las parteras obedecieron a Dios antes que el faraón. ¿A quién está usando Dios para cumplir sus planes y sus promesas de hacer una nación grande? ¿Está usando a Moisés? ¿Está usando a David? ¿Está usando a Aarón? No, porque todavía no existían, todavía no entran en la escena. Dios estaba usando a dos mujeres con un trabajo específico dentro del pueblo. Y es importante esta acción que hermanos, que Dios permite que Moisés, el que escribe el Éxodo, ponga el nombre de las dos parteras. Eso no lo pongan por ahí a ver, no, sí están aquí. Esto es importante. Dios permite que estas dos parteras líderes queden grabados sus nombres, porque eran instrumentos de Dios. ¿Por qué digo eso? Porque si ustedes se fijan, los faraones que actúan o actuaron en contra de Dios, no se menciona sus nombres. Nomás dice faraón, y ese no eran sus nombres. No menciona para nada los nombres de los faraones. No aparecen en la Biblia. Mientras que el nombre de estas mujeres como instrumento de Dios para salvación queda grabado, plasmado en las Sagradas Escrituras. Hermano, hermana, si usted sigue al Señor, si usted sigue a Cristo, si obedece al Señor, usted tiene su nombre grabado en el libro de la vida. Amén. Dios es bueno, hermanos, pero a los que no obedecen, el Señor los desecha. De manera, ahora, otra cosa importante, ¿qué estaban haciendo estas parteras? Preservar la vida, ¿verdad? ¿Sí o no? Preservar la vida de los niños, del ser humano. Ahora, ¿dónde viene los mandamientos que dice no matarás? ¿En dónde? ¿En Éxodo qué? En Éxodo 20. ¿Las parteras ya tenían Éxodo 20? ¿Ya tenían las parteras los 10 mandamientos? No. Entonces, ¿por qué preservaban la vida? Porque la palabra de Dios estaba en sus corazones, hermanos, y lo aplicaban. Mientras que muchas veces nosotros, teniendo una Biblia o muchas Biblias en la casa, diferentes versiones, y muchas veces no practicamos lo que dice la Escritura. Qué vergüenza será eso para la iglesia cuando Dios nos llame a su presencia. Las parteras no tenían Biblia, no tenían los 10 mandamientos, pero lo que Dios les revelaba lo aplicaban, y esto es para la gloria de Dios, hermanos. Las parteras, dice la Escritura, no temieron al faraón de que si les va a hacer daño, si les va a quitar el trabajo. No. Eso es importante. Las parteras sabían que el faraón no era cualquier hombre en la tierra, no era cualquier autoridad, era el hombre más poderoso en la tierra en ese instante. Ni siquiera los babilonios, ¿verdad?
ni siquiera los asirios, ni los sirios, ni los caldeos. No, eran Egipto y Faraón. Y entonces ninguna otra nación era más poderosa que los egipcios en aquellos tiempos, 1300 años antes de Cristo. Así que no estamos hablando de un alcalde, ¿verdad? No estamos hablando ni de un gobernador de un estado. Estamos hablando de aquel que dirigía no solamente una nación que es Egipto, sino que dirigía muchas naciones que tenía sometido bajo su mando. Y las parteras entonces se enfrentan a este hombre, el más poderoso de la tierra, con una convicción de que Dios los iba a ayudar a salir adelante, hermanos. ¿Usted cree que Dios le va a ayudar a salir adelante de su problema, hermano? Amén. Tenemos que confiar en Dios. Y si no, a Dios sea la gloria, hermanos. Y entonces Faraón se enoja y busca más estrategias. Pero lo que vemos en la palabra es que el faraón no tenía derecho de quitarle la vida a nadie, porque Dios es el dador de la vida y es el único que tiene el poder y la autoridad de quitar la vida. Estas mujeres con valentía obedecieron al Señor, no matando a los bebés, pero a la vez confiaban en el Señor. Estas mujeres obedecieron a Dios antes que los hombres y actuaron para salvar a cientos de bebés, o incluso puedo decir miles, para que el pueblo se siga multiplicando. Faraón se enoja. ¿Por qué no se cumplió mi orden? Pero miren cómo Dios es bueno, cómo Dios, hermanos, siempre está atento de su pueblo, estaba atento de las parteras, que Dios las protege de tal manera que a Faraón ni se le ocurrió matar a estas parteras. Cualquier otro hombre podía decir, ¿sabes qué? Mátame a mis parteras porque no me hicieron caso. No, ni se le cruzó en la mente. ¿Y saben por qué? Porque Dios ciega la mente del faraón en ese momento. ¿Y qué hace Faraón? Manda a los egipcios. Miren, se brincó del asesinato para las parteras. Dios mismo estaba usando también a Faraón. No me las toques a las parteras. Al contrario, la Biblia dice, porque las parteras temieron a Dios antes que los hombres, Dios bendijo a las parteras, dándoles hijos también, y el pueblo seguía multiplicándose. Hermanos, temer a Dios, obedecer a Dios, tiene que ver también con vivir en integridad de acuerdo a la palabra, aún en las circunstancias difíciles. Iglesia, no duden de las promesas del Señor. No dudes de la palabra. Dice la Escritura, para ir terminando, el versículo 20, quiero que leamos juntos. Aquí vean cómo Faraón, en vez de matarlo, ni se acordó del asesinato de las parteras. Pero dice el versículo 20 todos, y Dios hizo bien a las parteras, y el pueblo que se multiplicó y que se fortaleció en gran manera. 21, y por haber las parteras temido a Dios, Él prosperó a las familias. ¿Qué necesitamos, hermanos, para ser fortalecidos, para ser animados, para confiar en que Dios puede sacarnos de la opresión en que vivimos? Obedecer y confiar en Dios. Así de sencillo, hermanos, obedecer y confiar en Jesucristo. No dudes de las promesas de Dios, hermanos. No duden de las palabras de Jesucristo, que desde cuando comenzó su ministerio en el Nuevo Testamento, vemos que Jesús atendió a los necesitados comenzando su ministerio. Los que tenían necesidades espirituales, los que tenían necesidades físicas, ahí estaba Jesús atento a rescatar a su pueblo de sus necesidades. Los que tenían necesidades físicas,
espirituales, ahí estaba Jesús para extenderles la mano. Pero la mayor atención que Dios hizo con nosotros es salvarnos del peligro de la muerte eterna en el lago de fuego. De manera que Jesucristo viene a la tierra y pensando en nuestro problema en que vivíamos, que estábamos sumergidos, oprimidos, que era el pecado, Él decide dar su vida por nosotros. Él rescata nuestra vida de la condenación eterna, entregando su vida en la cruz del Calvario. Y gracias a su vida, sangre, muerte y resurrección, hermanos, ahora su pueblo tenemos grandísimas promesas de salvación, pero también grandísimas promesas de que Él nos seguirá rescatando y ayudándonos de cualquier opresión que tengamos. ¿Dónde mostró Cristo que Él estará atento siempre a favor de su iglesia? No es Mateo 28. En la cruz del Calvario, Jesucristo nos enseñó y dice: estaré atento siempre para las familias. Cuando Jesucristo en una de sus 7 palabras dijo: mujer, he ahí tu hijo. Hijo, he ahí tu madre. ¿Qué es eso, hermanos? Ahí estaba mostrando Jesús su preocupación por las familias, su preocupación por los momentos difíciles que su pueblo iba a pasar. Y por tanto, cuando le dice a Juan: he ahí tu madre, Jesús está diciendo desde la cruz: les prometo que estaré atento siempre por las familias cuando pasen por sus aflicciones. Estaré atento a mi pueblo. Ahora que son salvos, también los salvaré de cualquier aflicción que tengan, por más difícil que sea, porque yo estoy por encima de cualquier circunstancia. Estaré atento para cumplir mi promesa, dice el Señor. Por eso, hermano, hermana, ¿qué temes hoy? ¿Tu enfermedad? ¿Tu aflicción? ¿Tu problema? No temas, porque ninguna opresión borrará las promesas del Señor. Ninguna prueba, por más pesada que sea, no le quitará la intención de Dios en tu vida para salvarte y ayudarte. Solo obedece y confía en las promesas del Señor, porque Jesucristo es nuestro buen pastor. Nada nos faltará. No importa la edad que tengas, no importa el problema que tengas, hermano, hermana, incluso joven, niño, ponlo en las manos del Señor y dile con todo tu corazón: si esta semana irás con algún médico, si tienes alguna cita de trabajo, un proyecto, hermano, hermana, un examen, alguna cirugía, no temas. Pon tu confianza en el Señor, porque todas las promesas del Señor Jesús, como decía el himno que entonamos, son poderosas, porque las promesas son del Señor. Recuerda siempre: Dios está atento a sus promesas y atento a cada uno de nosotros. Por eso puede decir con todo mi corazón, y puede repetirlo conmigo: yo sé que mi Redentor vive y me levantará de mi situación. A ver, todos juntos: yo sé que mi Redentor vive y me levantará de mi situación. ¿Creen eso? Amén. Esto es palabra de Dios. Oremos. Padre, gracias te damos porque tu palabra es verdad. Tu palabra nos da fortaleza en momentos de aflicciones. Pero también tu palabra nos dice, Señor, que debemos de obedecer tu voz y debemos de confiar en tus promesas. Ayúdanos a no dudar, Señor Jesucristo, cuando pasemos en medio de cada circunstancia, sino que podamos seguir tus mandamientos, seguir tus promesas, y sin duda alguna tú estarás atento, Señor, siempre para rescatarnos. Gracias por tu palabra en Cristo Jesús. Amén.